días, señores padres de familia. Buenos días, alumnos. Hoy nos toca el curso de comunicación. La clase de hoy es el cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración corta que proviene generalmente de la imaginación, en la que participan personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Elementos del cuento. Los elementos del cuento son tiempo, lugar, personajes, acción. Tiempo es cuando suceden los hechos. Lugar, donde suceden los hechos. Personajes, quienes protagonizan la historia. Y acción, serie de acontecimientos desencadenantes. En el cuento podemos identificar tres partes: inicio, nudo, desenlace. Inicio. Esta es la primera parte del cuento y en ella lo que más se destaca es cuando sucede la historia, refiriéndose al lugar y quién o quiénes participan en la historia. Indica las características que tiene cada personaje. Nudo. Esta es la parte más importante del cuento y también la más larga. Aquí encontramos el problema que surge dentro del cuento y las acciones o sucesos que se realizan para poder resolver este problema. Y desenlace es la parte final del cuento en la cual los problemas que surgen en el nudo se resuelven, concluyendo la narración. Esta parte puede terminar con un final feliz, triste, imprevisto, sorpresivo, etc. En el cuento es una historia breve sobre los hechos imaginarios. ¿Qué elementos tiene? Tiempo, lugar, personaje, acciones. ¿Cómo se organiza? Inicio, nudo, desenlace. Por ejemplo, acá hay un cuento de la princesa y el sapo. En tiempo va hace mucho tiempo. En lugar, en un reino lejano. En los personajes que encontramos es una princesa y un sapo encantado. En las acciones, donde se conocieron, en el bosque. Ahora, en el inicio, ¿cómo iniciamos el cuento? Una princesa conoció en el bosque a un sapo que hablaba. En el nudo, el sapo le pidió a la princesa que le diera un beso para deshacer el hechizo que lo había convertido en sapo. Y en el desenlace podemos ver que la princesa le dio el beso y el sapo se convirtió en un príncipe. Bueno, ahí hemos visto los elementos que tiene el cuento mediante este cuento, ¿no? Hemos visto cómo se organizaba y ahora vamos a irnos a las actividades. Completa los espacios utilizando las siguientes palabras: imaginación, narración, lugar, personaje. El cuento es una narración. Es una narración corta que proviene de la imaginación el cual es un conjunto de personajes, que realizan acciones en un lugar
y tiempo determinado. Relaciona correctamente. Inicio. Es la parte más importante del cuento, pues se presenta los sucesos. Es la parte final del cuento en la cual los problemas se resuelven. Es la primera parte del cuento en la cual conocemos los personajes, el lugar y el tiempo. Eso sería el inicio. Entonces voy a unir al inicio. Ahora, el nudo. Es la parte más importante del cuento, pues se presentan los sucesos. Vendría a ser el nudo. Y el desenlace es la parte final del cuento, en el cual los problemas se resuelven. Lee atentamente e identifica las partes del cuento. El flautista de Hamelin. Érase una vez a orillas de un gran río en el norte de Alemania, una ciudad llamada Hamelin. Sus ciudadanos eran gente honesta, que vivía feliz en sus casas de piedra gris. Los años pasaron y la ciudad se hizo rica y próspera, hasta que un día sucedió algo insólito que perturbó su paz. La ciudad Hamelin había sido invadida por ratas, las cuales comenzaron a multiplicarse. Eso sería el inicio. Los aterrados ciudadanos fueron a reclamar ante el alcalde y su consejo. El alcalde, abatido, sabía que necesitaba de gran ayuda. Los gatos ya habían desaparecido de la ciudad y la comida envenenada no le hacía nada a aquellos roedores. En ese preciso instante llamaron fuertemente a la puerta. ¿Quién podría ser?, se preguntaban preocupados los miembros del consejo. Temerosos de la ira de la gente, abrieron la puerta con preocupación y ante su sorpresa, apareció ante ellos un hombre alto, vestido con ropas de brillantes colores, con una larga pluma en su sombrero, una larga flauta dorada. He librado ciudades de escarabajos y murciélagos, dijo el extraño, y por 1000 florines. También les libraré de las ratas. 1000 florines, exclamó el alcalde. Le daríamos 50.000 si lo hiciera. A la mañana siguiente, el sonido de una flauta se escuchó a través de las calles de Hamelin. El flautista fue pasando lentamente por entre las casas y todas las ratas le seguían. Salían de todas partes, de las puertas, de las ventanas, de las cañerías, todo detrás del flautista. Mientras tocaba, el extranjero bajó hacia el río y lo cruzó. Tras él, las ratas seguían sus pasos y todos fueron arrastrados por la corriente. Al mediodía no quedaba ni una sola rata en la ciudad. Todos en el consejo estaban encantados hasta que el flautista acudió a reclamar su pago. El alcalde no cumplió con su promesa y no le pagó ni la mitad de lo acordado. Eso sería el nudo. En ese momento, el flautista enojado prometió no quedarse de brazos cruzados ante la injusticia. Aquella noche, liberados de la pesadilla de las ratas, los habitantes de Hamelin durmieron más profundamente que nunca, y cuando el extraño sonido de la flauta flotó por las calles al amanecer, solo los niños lo escucharon. Como atraídos de un modo mágico, los niños salían de sus casas
Y de la misma forma que había ocurrido el día anterior, el flautista recorrió tranquilamente las calles, reuniendo a todos los niños, que le seguían dócilmente al son de la extraña música. Los dirigió ante una gran cueva en el cual quedaron encerrados para siempre. Solo un niño pudo escapar para contar tan grande tragedia del pueblo de Hamelin. Muchos años tuvieron que pasar hasta que las alegres voces de los niños volvieron a resonar en las calles de Hamelin, pero el recuerdo de aquella terrible lección permaneció para siempre en los corazones de todos y fue pasando de padres a hijos a través de los siglos. Eso sería el desenlace. Se les está mandando las hojas de aplicación. La lectura que acabamos de leer para que puedan pegar. Gracias. Espero que todos desarrollen las hojas de aplicación sobre el cuento y también podrían leer otros cuentos en casa. Gracias.